Buenas noches estimados amigos. Les saluda su amiga Sofía Meléndez y para mí es un gusto, una alegría conectarme cada viernes con ustedes. Y sí, el tema del día de hoy tiene que ver con la nueva ley de contrataciones del Estado, de todas maneras. Y para ello hemos convocado a un especialista en contrataciones del Estado. Él es Adolfo Rodríguez. ¿Cómo estás, Adolfo? Bien, gracias, Sofía. Bueno, bienvenidos a todos al curso de hoy día. Vamos a ponerle ganas, vamos a empezar el curso tratando de absolver algunas dudas. Exactamente. Deben haber muchas dudas porque es una nueva ley, es un nuevo reglamento, digamos que ha cambiado al 100% el tema que teníamos ya conocido en los últimos años. Entonces vamos a tratar de en este tiempo que vamos a estar juntos absolver la gran mayoría de dudas que podamos tener y sobre todo tener un esquema claro de algunos cambios importantes, ¿no? Exacto, Adolfo. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos leyendo algunas consultas, ¿sí?, de nuestros amigos? Recuerden que ustedes tienen la facilidad de poder hacérnoslas llegar días antes para nosotros poder revisar sus preguntas y en base a eso elegirlas, ¿no? Y poder absolver sus dudas, ¿no? Y muy bien, comenzamos con la de Bernabé, de nuestro amigo Bernabé Vila, ¿sí? Él nos consulta, Adolfo, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la nueva ley de contrataciones del Estado, que es la 30225, ¿no? Comparándola con la anterior, ¿no? Ventajas y desventajas, así. Sí, hemos tenido a lo largo de los últimos años algunos cambios en la ley de contrataciones, siempre ha ido precisándose a lo largo de los últimos, digamos, 8 años, siempre ha habido cambios no muy genéricos, no muy profundos en la ley. Lo que se hacía era un poco precisar, corregir algunos artículos, tratar de mejorar algunos puntos que no estaban claros. Pero este cambio, esta ley 30225, digamos que sí hace un giro de 180 grados a lo que venía haciendo. Y principalmente se enfoca en darle mayor potestad al usuario y también al servidor público, en este caso al logístico, ¿no? Se le da mayor injerencia, mayor toma de decisiones. Los involucra más en la toma de decisión. Bueno, la transparencia ya es un poco relativa, ¿no? Pero digamos que eso ya va a depender mucho del manejo. Muchos se quejan siempre de que la ley es un obstáculo para los objetivos, pero al contrario, ¿no? Debería ser un instrumento para el cumplimiento de las funciones, obviamente para el cumplimiento de las metas reales, ¿no? Se han quitado algunos requisitos, te adelanto un poco, Sofía, y también a los oyentes. Y a los oyentes, por favor. Algunos requisitos que complicaban a veces a las empresas que querían participar con el Estado en ventas, ¿no? Han bajado algunos requisitos, digamos que se ha tratado de ponerlos un poco más sencillos. Para los proveedores, ¿no? Incluso el tope de la llamada, compra directa, lo que se llamaba contratación directa, ahora es hasta 8 UITs, entonces tenemos mayor margen de discrecionalidad, de ¿no? 3 a 8, sí, es significativo, de todas maneras. Si hacemos cuentas, claro que sí. Entonces, sí, se han añadido algunos requisitos y se han quitado otros, pero digamos que con el fin de flexibilizar y agilizar las contrataciones. Claro, y la orientación la encontramos en la página, ¿no? Es cuestión de ver la página también y estar ahí atentos, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que es un buen adelanto y me imagino cuando usted comienza a exponer ya, de hecho van a surgir otras preguntas, pero no podemos empezar sin antes contestar la consulta de Rosette Sánchez Mondragón. Hay algunos nuevos requisitos para el proceso de selección. A ver. Sí, vamos a desarrollarlo a lo largo del curso, vamos a ver qué requisitos van habiendo. Como les digo, por ejemplo, el tema de los factores de evaluación, que era algo a veces muy rígido, que los comités de selección o los comités especiales, como se llamaba con la ley 1017, determinaban. Esto ahora es parte de factores que tienen que colocar el área usuaria, parte de requisitos que tienen que ser parte de la calificación y ya no de la evaluación. Entonces, digamos que esto flexibiliza un poco el tema de las contrataciones, ¿no? Claro que sí. Y bueno, es momento ya de iniciar la videoconferencia. Nuevamente, muchas gracias, Adolfo, por acompañarnos a ustedes esta noche. por estar acá. Y les cedo la palabra. Gracias. Listo.
Bueno, como les decía, es un gusto poder estar con ustedes. Vamos a tratar de hacer las cosas fáciles, vamos a tratar de hacer las cosas un poco simples, no digamos que verlas de una forma muy genérica para luego ir profundizando en el tema, ¿no? Esta ley 30225 y su reglamento que entró en vigencia el 9 de enero de este año, como les digo, trae muchos cambios, no hay jurisprudencia en el tema, por lo que va a haber muchas dudas, va a haber muchos vacíos que van a irse cubriendo. Y el tema central de este tiempo que vamos a estar va a ser centrarnos en la parte de procedimientos de selección, que es algo que ha tenido un cambio sustancial, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en eso. Esta ley busca establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos, ¿no? Que es algo que siempre se ha debido tener, lo que quiere decir no comprar lo más barato, ¿no? Sino comprar lo mejor, comprar a tiempo, comprar dentro de la mejor gestión de la logística, que es la planificación, ¿no? Creo que por ahí se basa el tema de la ley de contrataciones, buscar comprar de manera eficiente, como dice, maximizar el valor de los recursos, ¿no? A veces se piensa que comprando lo más barato es lo mejor, pero digamos que esto es completamente falso, ¿no? El hecho de comprar lo más barato no quiere decir que estás comprando lo mejor. Entonces, lo que va a buscar esta norma es maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y promover la actuación bajo el enfoque de la gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras que se vayan efectuando, ¿no? Como les digo, hay que comprar a buen precio, sí, pero cuidando siempre el tema de la calidad. Este tema de la calidad a veces es un poco subjetivo, ¿no? La calidad a veces no es tan fácil medirla. Vamos a ver algunos puntos que tiene esta ley. Vamos a comenzar hablando de la ley de forma práctica, viendo las inaplicaciones, ¿no? Vamos a ver primero, antes de iniciar el tema de conocer un poco más nuestra ley de contrataciones nueva, vamos a ver primero algunas inaplicaciones de la ley, que creo que es algo que a veces se nos pasa y es un punto muy importante, ¿no? Donde primero no aplica la nueva ley. En estos casos tenemos, según el material que están viendo, los contratos bancarios o financieros, salvo seguros y arrendamientos financieros, donde la ley de contrataciones no aplica. Tú puedes contratar sin supervisión y la ley de contrataciones no aplica para este tipo de transacciones o contratos que las entidades realizan, ¿no? Es algo que ya se ha visto en anteriores leyes, pero que se mantiene en esta y es necesario saberlo, ¿no? Servicio Exterior de la República para funcionamiento, y fuera del Perú. Esto aplica para el servicio exterior, normalmente la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Compra de bienes que hace el Estado en remate público es otro punto importante en el cual tenemos que tener claro que no aplica la ley de contrataciones. La alocación de servicios con los presidentes de directorios que desempeñen funciones a tiempo completo en entidades o empresas del Estado. Fue algo también que con la ley 1017 se implementó y que se mantiene en esta ley de contrataciones, ¿no? La contratación de notarios para ejercer funciones previstas en la normativa de contratación pública también es algo que se ha mantenido, pero que es importante conocer. En los servicios de conciliadores, árbitros, centros de conciliación, institutos arbitrales, miembros o adjudicadores de la Junta de Resolución de Disputas y demás derivados de la función conciliatoria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con arbitraje, con centros de conciliación, esto también es de inaplicación de la ley de contrataciones. Y las contrataciones realizadas de acuerdo a las exigencias, procedimientos específicos de una organización internacional, ¿no? Pero siempre que deriven de un tema de endeudamiento externo o donaciones, ¿no? Este punto hay que aclararlo, por eso está subrayado, porque siempre y cuando pues venga que tenga recursos de operaciones de endeudamiento, ¿no? Esto, Sofía, es importante para que los oyentes lo tengan claro, porque subrayemos es algo... eso en todo caso, ¿no? Así es. También. Y bueno, este es un punto que se dio específicamente para el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es las contrataciones que realiza esta entidad para atender en transmisiones de mando supremo y cumbres internacionales, como por ejemplo la cumbre de APEC, que estamos, ¿no?, a puertas de tenerla. Estamos ya ahorita con algunas reuniones previas. ¿Por qué? Por la propia particularidad de las reuniones, por el tema de transmisión de mando. Hay cosas muy, muy puntuales, servicios que hay que cuidarlos mucho, servicios muy particulares. Entonces la ley de contrataciones ha trasladado
ha recogido este punto de inaplicación que, digamos, está puesto como una aplicación sin supervisión, pero digamos que siempre está siendo supervisado por Contraloría, por los órganos de control interno, ¿no? Y las inaplicaciones ya con supervisión del OCE, del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, es lo que todo el mundo ha comenzado un poco a conversar y a chismear, ¿no? En todas las entidades y los usuarios también, un poco que se sorprenden y dicen, bueno, ahora puedo comprar hasta 8 UITs de forma directa, ¿no? Lo que llamábamos antes contrataciones, compras directas, ¿no? Digamos que ahora las compras directas han pasado ese nombre lo ha tomado lo que eran las exoneraciones. Digamos que podríamos llamarle contrataciones fuera del marco de la ley, ¿no? Contrataciones que no aplican, ¿no? Sí, ¿y por qué 8 UITs, no? Bueno, eso fue planteado por el OCE. Esto es para agilizar las compras públicas. Hecho de todas maneras, por eso que... Sí, bueno, ha sido un tema de mucha discusión, ha estado planteado desde hace muchos meses, parecía que no se iba a aprobar, finalmente se aprobó. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, ¿no? Y como te digo, hay mayor injerencia para el accionar del funcionario público. Para el logístico, ¿no? Para el proveedor. Y para el proveedor una mayor oportunidad. Exacto. Digamos que hay una disposición complementaria que habla de que los proveedores tienen que contar con el Registro Nacional de Proveedores como requisito, el RNP, ¿no? Para poder contratar con el Estado, ¿no? Esto, la disposición complementaria habla que a partir de de una UIT o más de una UIT, ya este requisito es obligatorio, ¿no? Lo cual con la anterior normativa hablaba de que mayor a 3 UITs recién, al ser un proceso de selección, tenían que tener RNP, ahora no, ¿no? Al estar bajo supervisión del OCE, esto, digamos que te obligan a tener el RNP. Es más ágil, sí, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Podríamos decir que favorece a ambos bandos así, de manera? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Tú sabes que mucho depende de los funcionarios, ¿no? Mucho depende de los funcionarios, mucho depende del manejo que quieran darle, de la aplicación que quieran darle. Si tenemos la mayor transparencia, digamos que te va a ayudar, siempre te va a ayudar el poder manejarte en algunos márgenes. Hay que tener mucho cuidado con el tema de fraccionamiento, ¿no? Ahora con mayor razón hay que tener mucho más cuidado porque 8 UIT estamos hablando de 31.600 soles, ¿no? Es un monto considerable, es un monto atractivo, amigable, ¿no? Que te permite, como te digo, accionar. Exactamente. Pero tampoco hay que trastocar el sentido y el fin de este punto, ¿no? Un momento, profesor. Quisiera saber si hay algún proveedor del Estado, un futuro proveedor que nos está escuchando, ¿sí? De repente hay alguien que desea proveerle al Estado, ¿no? Sí, no lo sé. Por ahí, están tímidos, creo, profesor. Así que están calentando, estamos calentando. Yo les recomiendo, estamos calentando, exactamente. Yo les recomiendo que desde ya vayan tomando nota de sus consultas, sus dudas en un Word, ¿no? Quizás donde ustedes gusten y nos las hagan llegar, ¿no? Entonces, como todavía no hay consultas sobre este tema, miren que es muy interesante este tema de las contrataciones, de los 8 UITs y todo eso. Proveedor de transporte. Yo sabía que se iban a pronunciar. Anthony, ¿tienes alguna consulta? A ver, esas 8 UITs tienen que estar programadas en el PAC. Muy buena pregunta, ¿no? Vamos a ir absolviendo las dudas conforme vamos avanzando y quizás eso nos permita tener en cuenta entonces tener una conversación mucho más ágil, mucho más digamos a la altura de lo que esperan nuestros alumnos, ¿no? Y cubrir sus expectativas. Claro. Es buena la pregunta. Las contrataciones menores a 8 UITs o iguales a 8 UITs no tienen que estar en el plan anual de contrataciones porque están fuera del marco de la aplicación. No tanto así. Son parte de la programación que tiene que tener la entidad, vamos a verlo más adelante, pero digamos que la obligatoriedad no te da que tenga que estar en el plan anual, ¿no? Sabemos que lo que tiene que estar en el plan anual son los procedimientos de selección, vamos a ver más adelante cuáles son los nuevos procedimientos de selección. Antes se llamaban procesos de selección, ahora han cambiado las denominaciones a procedimientos de contratación. Había también antes lo que eran los tipos de procesos, las modalidades de selección.
Ahora, bueno, tenemos métodos de procedimientos, métodos de contratación. Entonces, vamos a tocar algunos puntos y que van a quedar algunos me imagino, puntos sueltos, quizás. De hecho, vamos a aprovecharlo, como te digo. sí. Y vamos a seguir viéndolo. Tenemos también otra inaplicación que ya también se ha repetido de anteriores leyes de contrataciones. Vamos a tratar de ver también un poco el paralelo de las dos, los servicios públicos, si existe la imposibilidad de contratar con más de un proveedor. ¿En qué caso se da esto? En el caso de pues un proveedor único como Sedapal, Luz del Sur, no estás obligado a hacer un proceso de selección. Esto que estamos viendo son inaplicaciones de la ley. Quiere decir conceptos o puntos en los cuales la ley de contrataciones obviamente no aplica, ¿no? Es importante conocerlo, como te digo, antes de conocer los procedimientos también, porque eso es lo primero que tienes que saber, ¿no? ¿Qué cosa, cuándo no aplico y cuándo puedo trabajar sin contar con la ley de contrataciones, ¿no? Los convenios de colaboración u otra naturaleza análoga suscritos entre entidades, no estamos hablando entre entidades privadas y públicas, sino entre ambas entidades públicas, ¿no? Ambas tienen que ser entidades públicas. En este caso, los convenios de colaboración que pueden tener un monto, no quiere decir que el convenio sea un convenio solamente de cooperación, sino puede tener un monto de cooperación, puede tener un monto que intercambiar, un monto de colaboración, pero tiene que ser entre dos entidades del Estado, ¿no? Estos convenios no pueden utilizarse para encargar la realización de actuaciones preparatorias y o procedimientos de selección. Pero, por ejemplo, esto es muy usado con el tema de encuestas, con el tema de estadística, con el tema de apoyo de diferentes universidades, ¿no? Para entidades. ¿Por qué? Porque siempre hay un beneficio en contratar a una entidad del Estado, es mucho más barato, mucho más rentable para otra entidad, bueno, digamos no barato, sino mucho más rentable, mucho más eficiente a veces también, que contratar a veces con una empresa privada, ¿no? Que obviamente tiene sus utilidades. Bien. Tenemos los convenios de colaboración y otras naturalezas análogas suscritos entre entidades, ya lo hemos visto. Perdón. Sí. Las contrataciones que realiza el Estado peruano con otro Estado, hemos visto algunos casos en las noticias en algún momento. Para mencionar alguno. Estuvieron nombrando mucho el tema de los pasaportes biométricos en algún momento, que se iba a hacer de Estado a Estado, finalmente no se dio. Se ha hablado mucho de Brasil también, de algunos convenios entre el Estado, entre Brasil y Perú, ¿no? ¿Se va a dar? Se ha hablado mucho, está en stand-by, digamos, que tenían que analizar pues ambas partes. Sí, es un tema, tienen que ser cosas grandes, ¿no? Tienen que ser cosas grandes y digamos que estas contrataciones que se realicen tendría que analizarse bien cuál es el fondo. Sobre todo los montos, ¿no? Porque así es. Presupuesto y todo eso. Tenemos también pues las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país, cuando se sustenta la imposibilidad de realizar la contratación a través de métodos de contratación de la ley. Esto estaba en leyes anteriores, lo que se ha hecho un poco es precisar esta parte de que cuando se sustenta la imposibilidad de realizar la contratación a través de métodos de contratación de la ley, ¿no? Porque decía antes, cuando se desarrollan fuera del país, pero hay algunos puntos ahí que se han precisado, ¿no? Y la contratación es realizada de acuerdo a las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional. Esto, por ejemplo, con el Banco Mundial, con el BID, ¿no? Cuando derivan de donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones representen el 25% del monto total de la contratación involucradas en el convenio suscrito para tal efecto, o provengan de organismos multilaterales financieros, ¿no? Siempre que se dé esta causal, la ley es de inaplicación y se aplica el procedimiento específico que tiene esa organización, ¿no? Hemos visto, he tenido la oportunidad de ver en algunos casos participar en procesos del BID, en procesos de otras organizaciones internacionales. Sabemos, por ejemplo, que el tema de los pasaportes biométricos creo que fue realizado a través de un procedimiento con la OASI, ¿no? Hemos escuchado en las noticias. Entonces, digamos que en estos casos se podría realizar la inaplicación de la ley, ¿no? Exactamente. Bien. Seguimos entonces. Para poder tocar el tema de procedimientos de selección, tenemos necesariamente que ir paso a paso y tocar el punto del plan anual, ¿no? El plan anual es la herramienta de gestión logística
madre, digamos, que es la que nos ayuda a saber exactamente lo que tenemos programado, tanto nosotros como a los proveedores, ¿no? A los proveedores, por ahí también. a los que estén interesados siempre en contratar con el Estado. Yo siempre digo que el plan anual te sirve tanto a las entidades para saber cuándo tienen el cumplimiento de sus metas, para poder programarse y para poder establecer sus plazos y sus objetivos, pero también les sirve a los proveedores para poder conocer cuándo las entidades tienen programadas sus compras y poder atacar, ¿no? Atacar en el buen sentido de la palabra. Sí, claro. Atacar en el buen sentido de la palabra la entidad. ¿Para qué? Para poder dejar su carta de presentación, para poder acercarse y ofertar sus productos. Sí, es, digamos que está estimado. Claro. Pero, por ejemplo, si tú ves que una entidad tiene programada una compra de llantas, porque hay un mes, así es para el mes de abril, entonces tú en el mes de febrero, marzo, te acercas a la entidad, presentas tu carta de presentación, de repente te acercas al área usuaria, que acuérdate que el área usuaria es la que va a configurar las características técnicas, ¿no? Entonces, basta que el área usuaria configure las características técnicas del producto que necesita en base a lo que tú tienes, a lo que de repente tú te has dado el tiempo de exponerle, y digamos que ya tienes parte del negocio, ¿no? Si yo hago que el área usuaria determine las características del bien basado en lo que yo tengo, digamos que ya voy a tener ganado un 50% del procedimiento de selección, ¿no? Vamos a verlo a lo largo de la charla de hoy día. El plan anual integra, dice, todas las contrataciones de la entidad cubiertas por el PIA. El PIA es el presupuesto institucional de apertura, y el valor estimado. Dice, bueno, salvo si hay transferencias, ¿no? Este es un punto. El plan anual de contrataciones ha sufrido algunos cambios, sobre todo, bueno, ya todas las entidades deben haber aprobado sus planes anuales, estamos ya en febrero, ¿no? Y han corrido, porque con el cambio de la ley han tenido que aprobar sus planes anuales. ¿Y desde cuándo? La mayoría de entidades los primeros días del año, ¿no? Ya tienen aprobado su plan anual, pero como te digo, han tenido que ir adaptándose a este cambio que ha habido. Sí. Y para este año 2017, para la elaboración del plan anual 2017, pues van a tener que comenzar desde junio, ¿no? Desde mayo, junio. Claro, con anterioridad. ¿Por qué? Porque ahora el plan anual te obliga y es mucho más rígido en el tema del cumplimiento de los plazos, y también en el tema de que tiene que venir acompañado de las especificaciones técnicas. Lo que antes era un cuadro de necesidades bastante, ¿cómo se podría decir?, estimado, ¿no? Con solamente el objeto del proceso, con el valor estimado que determinaba o determina hasta ahorita el órgano encargado de las contrataciones. Ahora, cada contratación que se tenga programada y que el área usuaria programe o pretenda programar en el plan anual, va a tener que venir con especificaciones técnicas. Eso quiere decir que desde medio año antes o 8 meses antes, uno va a tener como área usuaria que saber que tiene que tener las especificaciones técnicas y saber exactamente lo que está programando, ¿no? Entonces, por ahí viene. Después, el registro es independiente del régimen legal que las regule. Quiere decir, en el plan anual tienen que estar todas las contrataciones, todos los procedimientos que la entidad tiene, sea en el marco de la ley de contrataciones o en el marco de algún otro régimen que tenga la entidad, ¿no? Es un documento de naturaleza formal y pública, es aprobado y permite evaluar las metas institucionales a través de la ejecución del presupuesto, ¿no? Digamos que es bastante frío, pero el plan anual te va a dar el estado de tus contrataciones y sobre todo si estás cumpliendo con la ejecución de tu presupuesto, ¿no? Eso los logísticos lo tenemos o lo tienen claro, ¿no? Exacto. La programación del PAC se realiza en el primer semestre del año para el siguiente ejercicio, eso es lo que estaba comentando, ¿no? Ya ahorita todos los que han pasado por eso, seguramente tenemos entre nuestros oyentes varios usuarios. Usuarios quiere decir los que están del lado no de logística, sino los que configuran las contrataciones. Ya han pasado por el tema de elaborar su cuadro de necesidades y seguramente les han pedido todas sus especificaciones técnicas para este nuevo plan anual que se ha hecho. Y digamos que ahorita nomás ya tiene que ir trabajándose también el plan anual para el 2017, imagínate, ¿no? Esto tiene que ir de la mano con el POI, con lo que llamamos el Plan Operativo Institucional. Es algo que antes también se debería haber dado, pero ahora tiene mucha mayor incidencia con esta nueva ley. ¿Qué quiere decir? Es como cuando uno se va de paseo, ¿no?
fin de semana, uno no compra de acuerdo a lo que va encontrando, ni de acuerdo a lo que está de oferta, ¿no? Uno compra basado en las actividades que tiene programadas, ¿no? De repente papá y mamá tienen programado irse al paseo, y si la mamá piensa irse a la playa y el papá piensa irse de repente a la sierra, ¿no? La mamá va a comprar cosas para la playa, el papá va a comprar cosas para la sierra, y finalmente cuando quieran llevar a cabo la actividad va a haber una descoordinación. Esto suele pasar. Bueno, para mí lo correcto es tener mi presupuesto listo, ¿no? Y las actividades programadas, ¿no? De lo que yo voy a hacer. Claro, primero uno piensa en la actividad, ¿no? la define, y basado en eso uno va comprando, ¿no? Exacto. Eso es lo que dice acá en el material, lo que un poco se quiere. Dice: los requerimientos deben estar vinculados al plan operativo institucional. Eso no es letra muerta, ¿no? Digamos, el plan operativo son los objetivos que la entidad quiere. Exacto. O tiene. Entonces, si los objetivos de la entidad de este año son llegar a todos los poblados y ver un tema de analfabetismo y cubrir al 90% de educación, entonces el presupuesto de la entidad y la programación del presupuesto tiene que orientarse a eso, ¿no? Nosotros lo hemos visto en algunas clases anteriores. El plan anual, digamos que no ha cambiado al 100%, sino se ha precisado algunos puntos, se ha puesto un poco más rígido en algunas cosas. Pero recordemos que el plan anual no están todas las contrataciones que la entidad pretende tener, ¿no? Sino solamente están las que en realidad tienen presupuesto, ¿no? Profesor, hay una curiosidad de nuestro amigo Daniel Santos, nos comenta: dentro del plan anual de contrataciones ¿están los procesos CAS? No. A ver, vamos a aclarar ese punto. Recordemos que lo vimos al comienzo. Reforcemos en todo caso. Lo vimos al comienzo. Voy a pasar un ratito a la pizarra para poder ver el tema del plan anual. Claro, de repente acá lo podemos graficar rápidamente. Mejor, así tenemos... Sí, de forma rápida. Bueno, en el tema de CAS sí lo respondo rápidamente. Lo vimos al comienzo en la parte de inaplicaciones. No forma parte de la ley de contrataciones el tema de la contratación CAS, por lo que digamos que no tendría que estar programado en el plan anual, ¿no? Respecto al plan anual, hay algo claro, ¿no? El plan anual de contrataciones recoge los procedimientos de selección que tiene la entidad, y sabemos, los que ya tienen alguna experiencia en el tema, que va a contener todos los procedimientos. En este caso ahora se llaman procedimientos de selección, que tiene la entidad, así como, bueno, los convenios marcos que también tiene programados, ¿no? El plan anual va a recoger todas las contrataciones programadas que tiene la entidad, y lo que quiero dejar en claro es que, como dice en la diapositiva, el plan anual va a estar orientado a nuestro plan operativo institucional. Quiere decir, tiene que ir de la mano. Lo que un poco decíamos, el ejemplo de la mamá y el papá, ¿no? Si ambos conversan, ambos tienen el mismo objetivo, ambos están claros en dónde quieren ir, a dónde quieren ir, y tienen claro esto, lo primero que tienen que hacer es nacer el tema de la idea de lo que se quiere hacer y el objetivo que se pretende lograr, ¿no? Basado en esto va a nacer seguramente una actividad. Esto es algo muy genérico, pero basado en esto va a nacer seguramente una actividad, y esta actividad pues va a involucrar ya... Todo esto va a derivar en alguna necesidad, ¿no? Esa necesidad ya va a tener que ser presupuestada. ¿Bien? Si lo vemos en el día a día, suele pasar esto, a veces no lo planificamos tanto, pero digamos que la idea va a tener un objetivo, va a tener una actividad planificada, y esto va a requerir de alguna necesidad, y esta necesidad seguramente se va a terminar plasmando en monto. Todas las áreas usuarias ya han elaborado seguramente su cuadro de necesidades para este 2016, y se han dado con la sorpresa seguramente que en algunos casos las contrataciones que pidieron no estaban en el plan anual, ¿no? Quiere decir, cuando ustedes enviaron su cuadro de necesidades, pusieron pues 5 o 6 contrataciones, o 6 procedimientos de selección, o 6 procesos de selección, y finalmente encontraron que en el plan anual habían 5 o habían 4, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad prioriza las contrataciones. Obviamente que
el cuadro de necesidades va a involucrar y va a tener todas las necesidades que los usuarios tienen, basado en los objetivos que pretenden lograr. Sin embargo, es el titular de la entidad, con el área de planificación, con el área de presupuesto, quien finalmente va a priorizar lo que va a ir en el plan anual de contrataciones, que es lo que vamos a tener y vamos a tener como resultado final, ¿no? Una vez que se aprueba, ¿qué cosa? El PIA, ¿no? Bien, en resumen, tenemos entonces que nuestro plan anual va a ser el cuadro de necesidades ajustado a lo que finalmente tenemos de presupuesto. Esto se mantiene de la última ley de contrataciones, del DL 1017, ¿no? Digamos que la forma de planificarlo, pero sí la nueva ley incide mucho en el tema de el cumplimiento de las metas y sobre todo le da mucho énfasis en el tema del plan operativo institucional. Bien, este plan operativo tiene que cumplirse y el PAC tiene que guardar relación directa con esto. Eso nos va a llevar seguramente a no contratar cosas que no nos sirvan, ¿no? Sabemos que en algunos casos hemos comprado cosas como muebles, en lugar de alquilarlos, ¿no? De repente era mucho más eficiente o más conveniente. Si tú te paseas por los ministerios vas a encontrar que tienen cementerios de mobiliario, ¿no? Sí. Tienen mobiliario que no usan, eso tienen no es cosas un mito, que no es una usan. realidad, realmente. Así es. Entonces eso obedece a ¿qué? Una mala planificación, un mal procedimiento de selección, una mala compra. Un mal uso de los recursos finalmente, ¿no? No solamente pasa con mobiliario, pasa, y lo hemos visto con cosas en noticias del día a día como pañales, como, no sé, leche, ¿no? Cosas que se compran que quizás no se tiene muy claro cuál es el objetivo. ¿Qué pasa con todo ello al final? Es en realidad un tema de responsabilidad Sí. para el funcionario, es un tema de responsabilidad, finalmente va en contra de los bolsillos de todos nosotros, ¿no? Claro. De todos los peruanos y de todos los que... Se debe concientizar de todo, es una Así es. campaña, hay que ser urgente. Va en contra Claro. de la plata de todos, ¿no? Porque son recursos de todos los peruanos los que terminan desperdiciándose. Sí. Y como les digo, nosotros nos enteramos de, pues, el 1% quizás de la realidad, ¿no? Bien, entonces, en el tema de la formulación del PAC, como les digo, está la directiva ya establecida. Los invito a que puedan leerla. Pero sobre todo el cambio primordial en esta nueva ley es que se enfoca más al plan operativo, ¿no? El plan operativo institucional y el cumplimiento debe estar vinculado a este. Sabemos que a veces las áreas de planificación y logística y presupuesto no conversan mucho, ¿no? Entonces, esto sí es un tema que, digamos que tiene que verse. Dice, antes de aprobar el proyecto del presupuesto institucional de apertura, los usuarios ajustarán sus requerimientos y para el proyecto del PAC, el órgano encargado de las contrataciones deberá determinar el valor estimado. Esto es algo importante también que no estaba en la ley antigua o en el decreto legislativo 1017, que era el tema del valor estimado, ¿no? Si bien había un valor estimado al momento de la elaboración del PAC, este seguía siendo siempre un valor que no era utilizado al momento del procedimiento o el proceso de selección. Ahora este valor estimado reemplazaría lo que es el valor referencial, es el precio que va a servir de base para el proceso de selección o para el procedimiento de selección, como se le va a conocer ahora, ¿no? Ya no hay estudio de mercado, debe ser una pregunta que muchos se van a realizar, sobre todo los que tienen bastante llegada al tema, ¿no? La pregunta va a ser, ya no se tiene que determinar un valor referencial, ya no va a haber un valor referencial, vamos a ir viéndolo conforme vayamos avanzando. El expediente de contratación siempre se mantiene, ¿no? Esto, toda contratación tiene que tener un expediente de contratación, toda contratación es importante y es para el cuidado del funcionario el contar con un expediente de contratación que permita archivar y guardar los documentos, preservar los documentos y sobre todo la historia de cómo se llegó a concretar la contratación, ¿no? Dice, es el conjunto de documentos que respaldan una contratación desde la formulación del requerimiento hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, dice, ¿no? Incluidas las incidencias de una apelación o los medios de solución de controversias durante la etapa contractual. Bien. Dice, la cautela del expediente está a cargo del órgano encargado de las contrataciones y está obligado a remitirlo al órgano encargado de su aprobación.
Eso quiere decir logística o el órgano encargado de las contrataciones es quien custodia el expediente de contratación. Eso es importante, tener un orden en los expedientes que se van desarrollando a lo largo del año, ¿no? Si el expediente es aprobado, es obligatorio y necesario para la convocatoria del procedimiento de contratación. A lo que se refiere acá es a la parte del expediente de contratación como tal, se refiere a los documentos previos a la aprobación del llamado expediente de contratación en la ley de contrataciones, ¿no? Vamos a hablar del requerimiento. El requerimiento es la primera parte de la contratación. Este requerimiento se utiliza, las especificaciones técnicas o términos de referencia se utilizan para las contrataciones fuera del marco de la normativa, para las contrataciones directas, para los procedimientos de selección nuevos. Recuerden que es el área usuaria quien formula el requerimiento. Las conocemos ya de acuerdo a la ley, el decreto legislativo 1017 y las leyes anteriores como especificaciones técnicas, términos de referencia o expedientes técnicos en el caso de obras, ¿no? Se formulan objetivamente, dice, y no tienen por objeto perjudicar la competencia. Salvo la estandarización aprobada por el titular, no es posible hacer referencia a fabricación o procedencia determinada o procedimiento que caracterice a los bienes o servicios o marcas. Quiere decir que salvo que esté estandarizado los bienes, uno no puede pues hacer referencia a marcas. Esto ya también es un tema que los logísticos antiguos o los usuarios ya antiguos lo conocen. ¿Tenemos algunas preguntas, algunas dudas sobre el particular? Leyendo, bueno, algunas preguntas bastante variadas. A ver, wow, increíble. A ver, ¿qué nos puede comentar de los fraccionamientos de las adquisiciones? Bien, el tema de fraccionamientos, como les decía en algún momento, es un tema complicado, es un tema de responsabilidad, ya no solo ahora del logístico. Siempre era responsabilidad solo del logístico el tema del fraccionamiento, ¿no? Esto felizmente para el bien de la contratación creo ha cambiado y se ha precisado en esta nueva ley. Ahora también la responsabilidad pues atañe al usuario, ¿no? Porque si bien el usuario pues puede decir cómprame uno, después cómprame otro, después cómprame otro, después cómprame otro, y era el logístico el que tenía que siempre poner el parche, digámoslo de forma informal, y decir, si vas a comprar 12 servilletas, tienes que comprar las 12 de una forma conjunta para todo el año, ¿no? ¿Por qué está prohibido el fraccionamiento? No solamente porque la ley lo diga, vamos un poquito más allá, ¿no? ¿Por qué está prohibido el fraccionamiento? Porque digamos que podría perjudicar a la entidad económicamente, financieramente, en temas de planificación. El fraccionamiento, por un tema de economía en escala, es probable que termines contratando mucho más caro si vas comprando por partes que si contratas para todo el año. Entonces la obligación se mantiene, es para 12 meses, es para un año, y digamos que es un tema que, como les digo, con la nueva ley y el nuevo reglamento ya involucra al usuario, ¿no? En tema de responsabilidad. Bueno, tenemos un comentario, a ver, nuestro amigo Wayne, no sé si pronuncié bien. En un municipio, un caso, en un municipio que no cuenta con muchos recursos, se necesita elaborar un expediente técnico para mejorar servicios básicos. El costo del expediente tiene un valor aproximado de 2.000 soles. La municipalidad solo cuenta con 50.000 soles. 200.000, ¿no? Exacto. Se puede lanzar el proceso por el monto total indicando que la municipalidad solo aporta los 50.000 y la diferencia se pagará cuando el proyecto cuente con el financiamiento. ¿Esto es posible, Adolfo? No. Bueno, lo que entiendo del caso es que tienen solamente 50.000 de 200.000. Claro. Recuerden que un requisito indispensable para convocar un proceso de selección o un procedimiento de selección es contar con la certificación presupuestal, ¿no? Claro. Hay formas de convocarlo por tramos, por lotes, por paquetes, pero eso no es el caso. Ese es un caso que no tienen el presupuesto total, por lo tanto no podrían, ¿no? Todo procedimiento de selección o todo, justamente lo que hemos visto, todo expediente de contratación tiene que contar con certificación presupuestal para poder ser aprobado. Es un requisito básico. Esencial. Así es. Pero es importante estas consultas, sí, ¿no? Claro. Así podemos aprender todos. Así es. Muy bien. ¿Y dónde estamos por acá?
Bien, tenemos que en requerimiento es algo que ya venía de la ley anterior, dice que debe respetar las condiciones establecidas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas o sanitarias, ¿no? Es en el caso de que el objeto de la contratación lo regule, ¿no? Esto, por ejemplo, en temas de medicinas, tiene que respetar los reglamentos técnicos, las normas sanitarias, en el caso de alimentos, son normas técnicas, y las normas técnicas nacionales también son, digamos, que se deben respetar para el tema de las contrataciones cuyo objeto así lo determine, ¿no? Bienes o servicios permanentes, dice, se contratan por periodos mínimos de un año, lo que veníamos conversando, ¿no? El tema de fraccionamiento está ligado a esto, no está ligado a cuándo pides, sino está ligado a que si pides y sabes que tienes que pedir para un año, tienes que pedirlo todo, ¿no? No puedo pedir combustible pues para 6 meses, comprar combustible para 6 meses, y luego comprar combustible para 6 meses más, ¿no? Si yo sé que tengo 10 carros y que voy a necesitar combustible para todo el año, pues la obligación está en eso, ¿no? Por un tema de economía de escala, digamos que podrías perjudicar a la entidad. A veces uno dice, no, pero es más rápido comprar así por partes, pero digamos que no es lo más conveniente. Por eso el fundamento de la logística en el Estado siempre se basa en la programación, ¿no? La programación creo que es básica en lo que es el Estado, la entidad que va apagando incendios, que se le va malogrando la ventana y la cambia, que se le malogra el piso de tal lado y lo va cambiando ese pedacito, que se le malogra, que va reparando las cosas. Esa logística, digamos, que no va a funcionar bien, ¿no? Una logística buena tiene que ir de la mano con el usuario y tiene que resolver problemas de forma planificada. Claro. A ver, nuestro amigo Wen nuevamente nos hace una consulta y tiene que ver con el caso del combustible. A ver, ¿cuál es la sanción? Dice, cuando una municipalidad hace una adquisición fraccionada durante todo un año, caso combustible se adquiere sin proceso de selección. ¿Cómo así? Sí, bueno, está dentro de las prohibiciones de reglamento, es una infracción a reglamento, por lo que va a tener el proceso de responsabilidad pertinente, ¿no? Claro. En el caso de ir comprando por contrataciones directas, pues ahora con la nueva ley, el SEACE y la obligatoriedad de registrar las contrataciones directas o las compras directas o las contrataciones fuera del marco de la ley, el OCE, al supervisar esto, va a tener mucha mayor injerencia en poder determinar cuando tú publiques órdenes pues por 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 o 12.000, 15.000, 15.000, 15.000, va a ser obvio que si vas a comprar combustible, va a ser muy fácil el poder identificar estas compras y poder intervenir, ¿no? Exacto. Hay un tema que es nuevo, que se ha implementado con esta nueva ley, este nuevo reglamento, que es el tema de la homologación. Algunos lo deben haber escuchado, no lo deben tener muy claro. Como les digo, ya todos van a ir aprendiendo en el camino, conforme vayan trabajando sus entidades, los que no trabajan en el Estado, obviamente, conforme vayan viéndolo. Pero habla de que las entidades que formulan políticas nacionales o sectoriales, se habla de una homologación, su propio nombre lo dice, homologar bienes, homologar servicios, dice uniformización de requerimientos, ¿no? Mismas características técnicas de los bienes o servicios, pero solo en un ámbito determinado. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser muy parecido a lo que tenemos en la subasta inversa. En la subasta inversa tenemos fichas técnicas aprobadas. Esto lo que busca es un poco, si todo el sector salud necesita, por decir, tomógrafos, ¿no? ¿Por qué cada entidad tiene que tener de diferentes características, ¿no? Entonces, digamos que se busca a través del titular del sector establecer una ficha las especificaciones con unas características homologadas para que sea de uso obligatorio para ese sector, ¿no? Por eso es que habla de políticas nacionales y sectoriales. Dice que conforme a alineamientos de Perú Compras, esto va a ser regulado por Perú Compras y Perú Compras va a ser quien publique en su portal, pero en realidad quien va a aprobarlo es el titular del sector, ¿no? Del sector que esté involucrado. Dice, es de uso de la ficha de homologación, es obligatoria cuando es aprobada, ¿no? Es como básicamente muy parecido a lo que es la subasta inversa, el tema de la ficha, pero es por sectores, ¿no? Y para fines específicos. Un buen ejemplo puede ser el que les he dado al tema del tomógrafo, ¿no?
El procedimiento de homologación, como es, dice el área especializada, sustenta técnicamente la necesidad de homologación y el órgano encargado de las contrataciones acreditará la pluralidad de postores. El proyecto de ficha se prepublicará en el portal de la entidad Perú Compras y en el SEACE por mínimo 10 días hábiles para comentarios, recomendaciones u observaciones, ¿no? La entidad tiene 10 días hábiles para evaluar y modificar el contenido de la ficha. Perú Compras emitirá, previa a la aprobación, opinión favorable respecto a su contenido, el plazo de 15 días hábiles de presentar la información completa por la entidad. El procedimiento de la homologación, esto, como les digo, está sectorizado, así que no, por el momento va a ir trabajándose. Dice, la ficha es aprobada por el titular de la entidad, se publica en el Diario Oficial del Peruano, y la actualización del contenido de la ficha es responsabilidad de la entidad. La facultad es indelegable. Esto seguramente también va a estar publicado en el portal de las entidades, de acuerdo a los sectores. Y, como les digo, lo aprueba el titular de la entidad, ¿no? El titular del sector es quien va a aprobar esas fichas técnicas. Sin embargo, Perú Compras va a ser también quien lo va a regular y a publicitar, ¿no? Perú Compras publica en su portal web la relación de fichas vigentes, ¿no? Esa es parte de sus obligaciones. Y la exclusión es aprobada por resolución del titular de la entidad y publicada en el Diario Oficial del Peruano. Se excluye si el bien se incluye en el listado de bienes y servicios comunes, ¿no? Bien, he tratado de poner en el material algunos puntos importantes. Como te digo, la ley de contrataciones y reglamento es muy amplio. Hemos tratado de poner, digamos, la carnecita, los puntos que han claves, tenido mayor cambio y que seguramente son de mayor interés de nuestros oyentes, ¿no? Claro que sí. Adolfo, ¿podríamos tener en todo caso una rueda de preguntas? Sí, claro, vamos a tener una rueda de preguntas conforme vamos avanzando. Claro, o prefiere usted seguir avanzando. No, está bien. Perfecto, vamos a ver sobre alguna consulta. Tenemos varias. Sí, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si una entidad convoca una licitación en noviembre por 12 meses? La certificación presupuestal es válida para el año siguiente o para los años siguientes, para el año siguiente, me imagino, dado que comprende 2 periodos. Sí, sabemos que... Te agradezco, Sofía. Sabemos que los procesos pueden convocarse para ejercicios posteriores, ¿no? Digamos que la ley te da la oportunidad de poder convocar hasta para 3 ejercicios. Esto quiere decir que tú tienes que contar con la certificación presupuestal del ejercicio que estás convocando y la previsión presupuestal que te lo otorga presupuesto con la autorización de administración de los ejercicios posteriores. Quiere decir, digamos, en pocas palabras, la palabra de que tienes programado los recursos para poder honrar ese contrato posterior, ¿no? Entonces, espero que eso haya podido un poco responder la pregunta. Obviamente que sí se podría, pero tendrías que tener, como te digo, la previsión. Le llaman previsión presupuestal, ¿no? Previsión de los recursos por parte de la entidad. Lo que sí tienes que tener es un documento que te diga que tú tienes los recursos para cubrir tu procedimiento, sea un compromiso o sea la plata de ese mismo año, ¿no? Bien, hay otro punto que ya conocíamos, que es el tema de los sistemas de contratación. Eso es parte del expediente de contratación. Habíamos ya conocido el tema de suma alzada y precios unitarios. Sabemos que convocamos un proceso a suma alzada cuando tenemos definida la cantidad de lo que vamos a contratar, ¿no? Vamos a comprar 20 sillas, es un proceso bajo el sistema de contratación a suma alzada. Vamos a contratar, vamos a comprar 8 computadoras, vamos a contratar un servicio completo donde sabemos la cantidad exacta de lo que queremos. Esa es una contratación bajo un sistema de contratación a suma alzada. Y a precios unitarios es cuando no se conoce con exactitud las cantidades. Algunos ejemplos de precios unitarios podría ser, por ejemplo, la compra de combustible, donde tú compras basado, si bien en una cantidad estimada, lo que te interesa saber es el precio unitario de lo que vas a contratar, ¿no? Otro ejemplo podría ser la adquisición de refrigerios, la adquisición de menús, ¿no? Como le puedan llamar. ¿Por qué? Porque si bien tienes una cantidad estimada de trabajadores y una cantidad estimada de usuarios,
esto puede cambiar, ¿no? Esto puede cambiar, entonces tú contratas bajo ese sistema. También hay obras a precios unitarios cuando se tiene determinada la cantidad. Bien, pero lo novedoso es que ahora hay un sistema mixto, hay un sistema que te permite poder utilizar ambos sistemas, dice aplicable para servicios en general y obras, ¿no? Normalmente para obras, habían obras que tenías determinada una parte, pero otra parte no tenías determinada, entonces ahora con ese sistema mixto te permite que puedas tener un expediente de contratación así, ¿no? Eso no estaba con la antigua ley. Cuando las prestaciones o componentes del expediente técnico comprendan magnitudes o cantidades que pueden conocerse con exactitud y precisión, y cuando existen otros componentes que no pueden ser determinados, ¿no? Un poco el ejemplo de lo que veníamos dando. Si de repente vamos a tener alguna pregunta relacionada a lo que vamos viendo, de repente conforme vas leyéndolo podemos ir aplicándolo. En el caso de tarifas, la realidad ha llevado al OCE a incorporar estos nuevos sistemas de contratación, puesto que son realidades, ¿no? Antes teníamos solamente estos 3 sistemas de contratación, ahora tenemos otros sistemas de contratación adicionales porque son realidades que los se ha ido recogiendo a lo largo del tiempo. Tenemos el tema de tarifas, que es aplicable para consultorías en general y supervisión de obras. No se puede conocer exactamente el tiempo de la ejecución. Esto se da para casos como donde se propone la tarifa sobre el tiempo estimado que se valorizan según la ejecución real. Hay servicios que no se pueden determinar el tiempo, ¿no? Entonces se podría aplicar ese sistema de contratación. Por porcentajes, aplicable a cobranzas, recuperaciones o prestaciones similares, donde se trabaja bajo un porcentaje de prestación. Honorarios fijos y comisiones de éxito aplicables a servicios, dice oferta sobre el fijo y el adicional. Pueden calcularse por porcentajes, ¿no? Son algunos sistemas de contratación nuevos, novedosos. Sé que va a haber algunas dudas seguramente todavía en nuestros amigos. Y la práctica también pues nos va a ir llevando a ir pudiendo entender un poco mejor cada uno de estos. Nos olvidamos de los comités especiales que hasta el decreto legislativo 1017 hacía sufrir a todos. Van a seguir sufriendo, pero digamos que menos, ¿no? Ya el comité especial, como lo conocíamos, el comité especial permanente, por ejemplo, que estaba todo el año encargado de las compras, que lo torturaban todo el año, cuando te ponían en un comité permanente es como que ya tu sentencia estaba dada, ¿no? Porque te hacías cargo, digamos, de todas las compras de la entidad en cierto rubro. Mucha responsabilidad, sí, y mucho trabajo, ¿no? Exacto. Entonces ahora digamos que el comité de selección básicamente se va a formar para cosas puntuales, para procedimientos puntuales. Igual es un órgano colegiado, como les digo, ahora se va a denominar comité de selección, y está encargado de seleccionar al proveedor que brindará los bienes, servicios u obras requeridos por el usuario, ¿no? Prepara, conduce, desarrolla el procedimiento hasta su culminación y prepara los documentos del procedimiento y realiza todo lo necesario para poder realizarlo. Tenemos el comité de selección, se va a utilizar para lo que es licitaciones públicas, concursos públicos, consultores individuales, la contratación de consultorías individuales, ¿no? Acá tenemos un esquema de las cosas que puede llevar, en qué casos puede nombrarse un comité especial, en qué casos, un comité de selección. De selección, por favor, ya pasamos esa así parte. es. Y en qué casos no es necesario, ¿no? En qué casos es el órgano encargado de las contrataciones quien lo realiza. Vemos en el esquema que en caso de la subasta inversa electrónica podría nombrarse un comité de selección. En el caso de la adjudicación simplificada también, vamos a ver un poquito más adelante los casos, y esto es para bienes, servicios y consultorías en general, ¿no? Sí. Adolfo, por ahí nos están preguntando si el tesorero puede ser integrante de un comité de selección. Sí, claro, Sí, cualquiera puede ser integrante de un comité de selección, así Cualquiera. es. No busquen excusas. No sé, pero aquí me están haciendo la consulta. Los únicos que no pueden ser miembros del comité de selección, ¿Quién? por nombrar algunos casos, es el titular de la entidad, Ya. quien designa, quien tiene la facultad de designar a los Claro. miembros del comité de selección,
o los funcionarios que trabajan en el órgano de control interno, ¿no? Salvo que el requerimiento sea de ellos. Ahí sí. En cuyo caso están obligados, y es la parte que más me gusta cuando alguien de control interno está metido, salvo en esos casos en los cuales sí tienen que mojarse y trabajar. Pues, claro, ¿no? Que sí. Entonces los tesoreros también pueden ingresar. Los tesoreros también deben y pueden. Deben. Así que ya respondimos la pregunta. No tienes que tener ningún requisito importante, salvo el hecho de trabajar en la entidad y tener ganas. Eso. Tampoco tienen que avisarte, como dicen algunos, no, yo tengo derecho, ¿no? Son unos gusanos, no tienen que avisarte nada, ¿no? Basta que te llegue tu resolución. Y yo tengo que aceptar. Y basta que trabajes en la entidad y tienes que aceptar la obligación. Estamos obligados. ¿No? Así es. Bueno, me pongo en su lugar. Siga, por favor. Bien, en la conformación también es muy parecido a lo que veníamos teniendo. Uno tiene que tener conocimiento técnico del objeto de la convocatoria, que normalmente es el usuario, ¿no? El usuario que conoce el objeto de la convocatoria. Siempre tiene que haber un logístico. Esto es de ley porque es el que conoce el tema del procedimiento de selección, un especialista. Y el tercer miembro no te dice la ley de contrataciones, al igual que el decreto legislativo 1017, quién tiene que formar parte, ¿no? Normalmente tiene que ser otro usuario o otro logístico, ¿no? Yo siempre recomiendo que sea otro usuario para que así no haya mayor pelea. O cualquier otro miembro de la entidad, ¿no? Que sea necesario o pertinente. El comité de selección para obras, consultoría de obras y consultorías en general está conformado sí por dos que tienen conocimiento técnico del objeto de la convocatoria y por un miembro del órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Ahí sí la ley hace la precisión en esto. Dice, de los miembros del comité especial, los suplentes solo actúan en ausencia del titular. Vuelve a cambiar esto. Con el decreto legislativo 17 teníamos que se iba el titular, el suplente asumía y se quedaba como titular. Sí. ¿No? Claro. Entonces cuando regresaba el que había sido titular, digamos que volvía ya para un tema solamente de relleno, ¿no? Dice, la entidad evalúa ausencia del titular para definir responsabilidades. No puedes ausentarte, ¿no? Cuando tienes una obligación de formar parte del comité especial, salvo casos de ley, no podrías estar ausentándote. Tienes la obligación, pues, y el compromiso de contratar. Por algo te han nombrado, ¿no? Dice, no pueden ser removidos, salvo caso fortuito, fuerza mayor, cese en el servicio u otra situación justificada, y no pueden renunciar. Es decir, si quieres renuncias, pero renuncias a la entidad, ¿no? No puedes renunciar al comité especial o al comité de selección. No se puede renunciar. Eso ya venía también, ¿no? Venía, ¿no? Sí. Venía ya del decreto legislativo 1017. Bien, vamos a ver algunos documentos del procedimiento de selección. Tenemos lo que conocíamos antes como las bases, se va a mantener solamente para algunos procedimientos de selección. Para el caso de consultores individuales, que es un nuevo procedimiento de selección, tenemos el tema de expresión de interés, ya no hay bases. El documento, o digamos lo que va a reemplazar a las bases, tiene la denominación ahora de expresión de interés. Y en el tema de comparación de precios, las solicitudes de cotización, ¿no? Son documentos que se han implementado con esta nueva ley y que a lo largo del tiempo, como les digo, y el pasar de los días vamos a ir acostumbrándonos, ¿no? Yo sé que ahorita debe ser muy difícil para los usuarios y para nuestros colegas y para las personas que nos están escuchando de repente ubicarnos, familiarizarnos después de tantos años de conocer otros métodos, otras modalidades de selección y otros procesos de selección. Pero vamos a ir avanzando pues a lo largo del tiempo. Tenemos que las bases, las que conocíamos, que ya están publicadas por el OCE en el portal, estandarizadas, se van a usar para lo que es la licitación pública, los concursos públicos, la adjudicación simplificada, que es la que reemplaza un poco a lo que era la menor cuantía, y también para la subasta inversa electrónica, ¿no? Digamos que esos son. ¿Qué cosa tiene que contener la propuesta de un postor como mínimo? Bueno, el tema de no tener impedimento, de acuerdo al artículo 11, el tema de que conoce y acepta los documentos del procedimiento de selección y que es responsable de la veracidad de los documentos. Y la información
y que se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de selección y perfeccionar el contrato, ¿no? Bueno, el conocimiento de la ley 27444 y la declaración jurada, documento que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ¿no? Esto le interesa bastante a nuestros amigos que nos estén escuchando, que son proveedores. Justo ahí, por ejemplo, ¿no? Pero igual sigue siendo barrera de entrada para los que vienen del sector privado. No, se tiene que capacitar, ¿no? En este Sí, tema, digamos realmente, no creo que sea que una barrera, ahora ¿no? con los nuevos métodos de contratación van a tener puertas más abiertas. Como le digo, ahí habían muchos requisitos que ahora se han simplificado. Por ejemplo, antes tú tenías que enviar para presentarte un proceso de selección, para una licitación pública o un concurso público. Si la persona que venía no estaba acreditada con una carta poder y todo lo demás, no podía presentar la propuesta, ¿no? Ahora, en la anterior. Así es. Ahora cualquier persona puede acercarse y presentar una propuesta en base a esto. ¿Por qué? Porque te permite tener mayor transparencia, mayor facilidad para el proceso de selección, y aparte que hay un tema de calificación de los documentos, un tema de mayor agilidad en el tema de la evaluación. ¿Y ese proceso cuánto puede tomar del órgano encargado, ¿no? El procedimiento por licitación pública. Exacto. Para evaluar, digamos, al futuro proveedor, ¿no? O en todo caso. Bueno, dependiendo del procedimiento, ¿no? Dependiendo del procedimiento de selección, digamos que... Para citar un caso. Una vez que se abre el sobre, ahí se va a verificar pues el tema de los documentos que están presentando, y se va a tener que revisar el tema de la calificación que el área usuaria ha determinado en sus términos de referencia, ¿no? Tenemos la carta de compromiso del personal clave, confirma legalizada. De ser el caso, tratándose de obras consultoría, eso constituye un requisito obligatorio. La promesa formal de consorcio o la promesa de consorcio legalizada, antes tenía que ser legalizada al momento de la suscripción del contrato, ahora es al momento de la presentación, ¿no? Es algo que sí se ha implementado. El monto de la oferta y el detalle de precios unitarios, tarifas, porcentajes y honorario fijo y comisión de éxito, ¿no? Dice, las ofertas deben incluir todos los tributos, seguros, transporte. Eso también es algo que siempre se ha mantenido. Nuestras ofertas, en el caso del Estado, siempre tienen que tener todo, ¿no? Es algo que también tienen que tener claro nuestros amigos de la empresa privada, de los que pretenden vender al Estado, porque la empresa privada se maneja con otros montos, ¿no? Siempre se maneja con montos sin IGB, los montos disgregados. El Estado lo que requiere siempre es un monto total, ¿no? Un monto que incluye conceptos de todo tipo como costos laborales, seguros, transporte, tributos y todo lo demás, ¿no? Bien, vamos a ver un poco cuáles son estos procedimientos de selección, ya un poco redondeando nuestra charla del día de hoy. Los métodos de contratación, esto es un tema que tienen que estar atentos nuestros amigos. Los métodos de contratación ahora se dividen en dos, ¿no? Uno son los procedimientos de selección, que es el tema, digamos, central de hoy día, y lo que es el convenio marco. El convenio marco, saben nuestros amigos y sabemos todos que tenemos varios convenios marcos ya vigentes, suscritos, los cuales se vienen utilizando como pasajes aéreos, consumibles, útiles de oficina, útiles de escritorio y todo lo demás, ¿no? Fotocopiadoras, impresoras, computadoras, qué sé yo, que tienen su propio procedimiento, ¿no? Ese procedimiento por convenio marco, que es un procedimiento bastante sencillo que la mayoría ya conoce. Y el tema de procedimientos de selección, acá estamos viendo que mantenemos el tema de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, consultores individuales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué busca el consultor individual? La contratación de una persona natural, sin equipo de trabajo, ¿no? Una persona que por sus capacidades se le busca y tiene un procedimiento de selección especial. Eso no sirve para consultoría de obras, no sirve para consultores que tienen equipos de trabajo, no solamente para, no sé, yo quiero contratar a Carlos Rodríguez, que tiene muchas capacidades en un tema, entonces, o a un especialista en un tema muy particular. Esto sirve para eso. Comparación de precios, que es en el caso de bienes muy comunes. Bien, hay un pequeño margen para comparación de precios, casi no lo van a utilizar, es un margen muy pequeño, vamos a verlo ahora.
Y la contratación directa, que no es las contrataciones que están fuera del marco de la ley ni en aplicación, sino son lo que conocíamos como exoneraciones. Estas son las contrataciones directas por emergencia, por desabastecimiento, por proveedor único. Se han sumado temas de publicidad, se han sumado temas de, bueno, el tema de personalísimo que ya teníamos, ¿no? Entonces esto básicamente son los procedimientos de selección que con esta nueva ley vamos teniendo, ¿no? ¿Tenemos algunas consultas más? Bueno, por ahí me preguntan... Están exigiendo sí, contestamos las preguntas. Por ahí me pregunta Javier si tenemos la interfase SEACE-CIAF. Sí, A claro, ver, mantiene... Es un tema más técnico, más operativo. Claro, de repente quizás pero para tener otra videoconferencia. Sí, claro. Pero algún alcance quizás. Sí, claro, eso se va a mantener. Es más, ahora el SEACE está mucho más vinculado al tema del CIAF. Exacto. Ahora, digamos que el tema presupuestal está mucho más vinculado al tema de la contratación, ¿no? Si no tienes la certificación presupuestal, tienes que registrarla en el SEACE. Es todo un mundo ahora, ¿no? Sí, me imagino. Así que wow, este cuadro, ahí, por favor? sí, este cuadro un poco que nos va resumiendo lo que hemos venido conversando hasta ahora. Bueno, nos va a ubicar de repente, o les va a aclarar algún panorama a nuestros amigos que de repente han estado un poco desorientados, de repente, ¿no? Con algunas dudas. Para comenzar, el tema de la comparación de precios, menos de 31.600 hemos visto que es lo que llamamos contrataciones fuera de la aplicación de la ley, y de 31.600 hasta 40.000, digamos que es un procedimiento por comparación de precios. Esto se usa solamente para bienes que son de uso común, ¿no? De uso común, que son fáciles de encontrar en el mercado, bienes como, pues, no sé, servilletas, podría ser un ejemplo, bienes donde hay mucha oferta, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta podría ser ¿por qué tan corto el margen? Esto yo creo que puede deberse a que no se tenía claro cuál iba a ser la valla de la contratación directa, ¿no? Al ser 8 UITs, esta comparación de precios queda muy, muy corta. Pero bueno, es la obligatoriedad y es el cuadro que tenemos. Claro, nos gustaría mostrar el cuadro por ahí. Nuestra amiga Liz nos pide por favor mostrar el cuadro. Claro. Que aquí estamos apreciando. Ahí está, mejor. Sí, ahí está. ¿Lo tienen todos? ¿Lo están viendo? Sí. La subasta, inversa. La subasta inversa electrónica, que sabemos que tiene que tener ficha aprobada, y es de 31.600 en adelante, ¿no? El tema de consultores individuales, que es de 31.600 hasta el monto de 100.000. Entonces, digamos que tenemos buen margen para la contratación de consultores individuales, ¿no? Tiene su propio procedimiento, no es muy complicado, tiene una fase de entrevista que tiene un pequeño porcentaje del resultado final, pero es interesante, ¿no? A veces tú sabes que en tema de consultores individuales normalmente ya se sabe a quién quieres, ¿no? Eso no es ningún secreto. La adjudicación simplificada, que es lo que reemplaza un poco a lo que era la menor cuantía y las adjudicaciones directas en la antigua ley, que nos sirve pues para, digamos, las cosas regulares que la entidad contrata, que es de un monto de 31.600 hasta 400.000 en el caso de bienes, servicios y consultorías, y en el caso de obras de 31.600 hasta 800.000. Qué interesante el cuadrito. El concurso público, que va a ser de 400.000 en adelante, y la licitación pública también, que va a ser por un monto de 400.000 en adelante para bienes, ¿no? Entonces estamos viendo que el tema del concurso público es para servicios y para consultorías, y el tema de licitación pública va a ser para obras y para bienes. Claro. ¿Bien? Que sí. Y me comenta el equipo de producción que ya es hora de culminar la videoconferencia, ¿no? Realmente ha sido un gusto, a ver si nos pueden enfocar. Acá está justamente con el profesor. Bastante dinámica, Adolfo, bastante dinámica la ponencia, interactuando con nuestros amigos, que hay más preguntas, es evidente, aquí las vemos todas, veo varias. Pero siempre pues el tiempo nos gana, ¿no? El tiempo corre, ¿no? El tiempo corre. Sí, es un tema muy largo. Muy largo, no vamos a terminar. En realidad deberíamos tener más sesiones, ¿no? Más sesiones para poder abordar otros puntos.
¿Qué les parece si nos vamos a una pausa y ya regresamos con más en Desarrollo Global? Nuevamente, muchas gracias, Adolfo, por visitarnos. A Desarrollo Global claro, y a nuestros oyentes. Y muy pronto, pues, un curso de contrataciones. Necesitamos más sesiones, de todas maneras. Así es. ¿Sí? Nos vamos entonces a una pausa y no se desconecten, ¿sí? Para que nos hagan sus consultas.